Benedicto XVI. Últimas conversaciones con Peter Seawright. 12. Aspectos del pontificado. Primera parte. El solo hecho de haber logrado llevar a cabo una transición sin ruptura alguna, después de un papa del milenio, como fue Juan Pablo II, se consideró ya poco después de la elección del papa alemán toda una sensación. A la vista del entusiasmo mundial por el nuevo pontífice, los comentaristas hablaban de una locura por Benedicto XVI. Nunca antes habían congregado las audiencias papales a tantas personas. Las encíclicas de Benedicto alcanzan tiradas astronómicas. Sus discursos ocupan las portadas de la prensa mundial. Mi verdadero programa de gobierno, dijo Benedicto XVI el 24 de abril de 2005, en la solemne misa pontifical celebrada delante de la Basílica de San Pedro para dar inicio a su pontificado, es no hacer mi voluntad, no seguir mis propias ideas, sino ponerme junto con toda la Iglesia a la escucha de la palabra y de la voluntad del Señor, y dejarme conducir por Él, de tal modo que sea Él mismo quien conduzca a la Iglesia en esta hora de nuestra historia. Y luego añadió literalmente: no somos el producto casual y sin sentido de la evolución. Cada uno de nosotros es el fruto de un pensamiento de Dios. Cada uno de nosotros es querido. Cada uno es amado. Cada uno es necesario. Santo Padre, ¿cuándo y dónde escribió usted el texto para la gran homilía de la Eucaristía de inicio de su pontificado? ¿Quizá en su antiguo apartamento? No, lo recuerdo con certeza. Creo que fue en la casa de Santa Marta. Usted no había pensado ya con anterioridad sobre qué iba a decir, ¿sí? Eso no debe hacerse, no. Hay que confiarse a la inspiración del instante. El primer discurso o homilía de un nuevo papa se valora en la opinión pública como una alocución programática. ¿Lo entendió también usted así? En cualquier caso, era consciente de que sería visto así, y con ayuda de Dios conseguí esbozar unas ideas. Durante más de 2 décadas fue usted el más estrecho colaborador de un papa y durante media vida se ha ocupado teológicamente del primado de Pedro. ¿Había algo que usted tuviera del todo claro que no quería hacer como pontífice? Tenía sobre todo el propósito positivo de colaborar de nuevo en el centro el tema Dios y la fe. Para mí era importante volver a poner también en primer plano la Sagrada Escritura. Se quiera o no, yo era un hombre que procedía de la teología y sabía que mi punto fuerte, en caso de verlo, es que anuncio positivamente la fe. En consonancia con ello, quería sobre todo enseñar desde la plenitud entera de la Sagrada Escritura
y la tradición. Perdone que insista, no solo es importante lo que uno hace, sino que a veces resulta más relevante aquello que uno no hace. ¿Qué puedo decir? Sabía que no iba a hacer un pontificado largo, que no podía impulsar proyectos a largo plazo, ni llevar a cabo acciones de uno u otro modo espectaculares. Y sobre todo, que no podía convocar un nuevo concilio, pero sí quería y podía fortalecer en tanta mayor medida el elemento sinodal. ¿No representa también un problema que el sucesor de Pedro sea catedrático? Cuando escogió a los 12, Jesús no llamó a ningún doctor de la ley. Eso es cierto. Pero siempre ha habido papas eruditos, empezando por León Magno y Gregorio Magno, dos grandes luceros, y luego Inocencio III, etc. En consecuencia, no es algo insólito. Por supuesto que un papa no tiene por qué ser un erudito en teología, en absoluto, pero debe tener cultura espiritual. Ha de estar al tanto de cuáles son, en la actualidad, las corrientes, las preguntas, las tareas. En este sentido, un profesor, en modo alguno, es siempre la persona idónea para ocupar una sede episcopal o la sede petrina, pero no resulta disparatado que lo haga. Es cierto que a un catedrático le pesa el hecho. De esto se da cuenta uno a posteriori, de que considera las relaciones de la vida desde una óptica en exceso teórica, lo cual constituye sin duda un peligro. Pero también las personas lo van educando poco a poco para ampliar algo la mirada. El cardenal Kurt Koch dijo que el Papa Benedicto había tenido que asumir y abordar numerosos problemas que existían ya antes de él, como una carga heredada, por así decirlo. ¿Lo ve usted también así? Sin duda. Y ahora ha vuelto a ser así. En la primera siempre hay problemas por resolver, máxime en nuestra época. Tras las grandes sacudidas del posconcilio, tras todas las confusiones acerca de cuál era la manera adecuada de leer el concilio. En conjunto, la situación de nuestra sociedad es tal que el cristianismo debe reorientarse, redefinirse y realizarse de nuevo. En este sentido, había problemas y siempre los habrá. El cardenal Koch se refería especialmente a problemas que no se abordaron en tiempos de Juan Pablo II, por lo que quedaron pendientes. Claro que había algunos, pero yo diría que lo que el Papa pudo resolver, lo resolvió. Sin cesar se plantean nuevos problemas y algunos no se solucionan nunca del todo. Como ya ha dicho usted, supuso que, a causa sobre todo de su edad, no tenía ante sí un ministerio demasiado largo. Esta conciencia influyó en su pontificado. ¿Fue un error adoptar esta actitud? Habría podido llamar a la reforma y al menos crear comisiones para impulsarla, como ha hecho el Papa Francisco. Cada cual posee su carisma. Francisco es un hombre de la reforma práctica. Fue arzobispo durante mucho tiempo, conoce el oficio. Ya antes había sido provincial en la Compañía de Jesús
y también tiene el valor preciso para afrontar los asuntos organizativos. Yo sabía que ese no era mi punto fuerte y tampoco era necesario, pues ya existía la reforma de la curia llevada a cabo por Juan Pablo II, que se recoge en la Constitución Apostólica Pastor Bonus. No me habría parecido correcto volver a poner todo patas arriba después de tan poco tiempo. Es cierto que no podía acometer grandes asuntos organizativos a largo plazo, pero también consideraba que no era el momento adecuado para hacerlo. El antiguo nuncio Karl Joseph Raubert, que lo conoce desde el concilio, dijo sobre usted: Joseph Ratzinger es un erudito absolutamente íntegro, pero en realidad solo le interesa investigar y escribir. Se ríe. No, eso no es cierto. Por supuesto que no. Ni siquiera sería posible. Uno no puede por menos de hacer muchas cosas prácticas, lo que también alegra. Visitar parroquias, hablar con personas, impartir catequesis, mantener encuentros de todo tipo. Justamente las visitas a las parroquias son una parte bonita del ministerio, que depara asimismo gran satisfacción. Nunca he sido solo profesor. Un presbítero no puede ser únicamente profesor. Si lo fuera, se estaría equivocando. Al encargo sacerdotal le es inherente siempre una cierta medida de trabajo pastoral, de liturgia, de conversaciones con las personas. Quizá he pensado y escrito demasiado, es posible, pero decir que no he hecho más que eso tampoco sería verdad. Cierto, pues su ministerio comienza con una bomba. Usted es el primer papa de la edad moderna y contemporánea que sustituye en su escudo de armas la poderosa tiara por una sencilla mitra episcopal. ¿Hubo resistencia en el colegio cardenalicio? Yo no oí nada. En cualquier caso, nadie presentó directamente objeciones. Se trataba también de algo necesario, pues si no se usa ya la tiara, lo lógico es eliminarla también del escudo de armas. También en otros sentidos comienza el pontificado con brío. Por primera vez se debate en el sínodo de los obispos. Por primera vez se invita a delegados de otras confesiones. Despacha regularmente con los responsables de los distintos dicasterios y en contrapartida reduce las audiencias, los viajes, las celebraciones litúrgicas y las canonizaciones. Además, rompe con la costumbre de su predecesor de tener invitados en la misa matutina y con cierta regularidad en las comidas. Eso constituye, por supuesto, una deficiencia en cierto sentido, pero debo decir que no podía hacerlo de otra manera. Por la mañana necesito en la Santa Misa quietud y recogimiento. No soy capaz de empezar el día con encuentros. Necesito celebrar la Eucaristía sin demasiados fieles
y a continuación poder orar en silencio, así de simple. Eso no excluye que haya gente en la misa, pero ver rostros nuevos todos los días, tener a diario nuevos encuentros y además en diversos idiomas, eso habría sido demasiado para mí. Y de la misma manera, tras los encuentros del día, necesito tranquilidad en las comidas. Después de tanto ajetreo, no me era posible entablar una nueva conversación así como así. Un temprano cambio fue la sustitución de Piero Marini por Guido Marini como maestro de ceremonias. Este reemplazo se interpretó en el sentido de que usted quería imprimir otra forma a las celebraciones papales. No. Piero era, y sigue siendo, un hombre muy bueno. Es cierto que en la liturgia es más progresista que yo, aunque eso no importa. Pero él mismo opinaba que había llegado el momento de dar por concluidos sus servicios en esa parcela. Y así resultó que a Marini primero le sucedió Marini segundo. Sin embargo, usted usaba una férula papal o cruz del pescador, distinta de la de su predecesor. Añadió a la desnuda sotana blanca la museta roja y daba la comunión en la boca. Según sus críticos, todo esto no era sino una recuperación de ritos litúrgicos del pasado. ¿Lo era? No. Yo me alegro de la reforma del concilio allí donde ha sido asumida de forma sincera y buena en su auténtica esencia. Sin embargo, también hubo muchas arbitrariedades y destrucciones a las que había que poner coto. La liturgia en la Basílica San Pedro siempre había sido buena e intentamos seguir haciéndolo así. La comunión en la boca no está prescrita. Yo siempre la he dado indistintamente de las dos formas. Pero puesto que en la plaza de San Pedro hay tantas personas que pueden malinterpretar esto y que, por ejemplo, se guardan la hostia, me pareció que dar la comunión en la boca podía ser una señal muy adecuada. Que esto habría tenido un efecto en cierto modo restauracionista. Debo decir en general que estas categorías de lo antiguo y lo nuevo no son aplicables a la liturgia. Las iglesias de Oriente hablan sin más de liturgia divina, que no la hacemos nosotros, sino que nos es regalada. Para caracterizar la liturgia occidental, Yuhiman acuñó la expresión liturgia devenida. Con ello, el gran liturgista alude a la marcada conciencia histórica de Occidente que ve en la liturgia crecimiento y maduración, declive y renovación, pero en ello percibe asimismo la continuidad de lo que nos viene dado por el Señor y por la tradición apostólica. Desde esta conciencia he celebrado yo la liturgia. Estaba decidido que Angelo Sodano no siguiera siendo cardenal secretario de Estado. Él era tan mayor como yo, y si el Papa es anciano, porque ha sido elegido ya mayor, el secretario de Estado
tiene que desbordar vigor. También él lo entendió así. La analogía con los obispos normales sí que vale en el caso del secretario de Estado. Y si los obispos normales presentan la renuncia a los 75 o 77 años, el cardenal secretario de Estado debe retirarse al menos antes de los 80. Su primera gran aparición internacional fue en la Jornada Mundial de la Juventud celebrada en Colonia, con más de 1 millón de participantes. Se vio al nuevo Papa sonriente y cantando, cogido de la mano con jóvenes de todos los continentes. ¿Se sorprendió usted mismo de su estilo, de su nuevo carisma? En cierto sentido, sí. Pero debo decir que siendo coadjutor, trabajé muy a gusto con la juventud. Y como catedrático, no se limita uno a dar clase, sino que se relaciona de manera concreta con jóvenes. Así, pues, la compañía de jóvenes no era para mí algo extraño. Las jornadas mundiales de la juventud se cuentan entre los recuerdos más bellos de todo mi pontificado. Colonia, Sydney, Madrid son 3 hitos en la vida que nunca olvidaré. Me alegro tener la oportunidad de estar allí, ser acogido, poder ayudar a otros. Todos los críticos enmudecieron. Durante 4 años su pontificado estuvo acompañado por un jubiloso entusiasmo con el Papa bávaro. Una primera cesura se produjo con la agitación que se originó en torno a la famosa conferencia de Ratisbona. Un comentario sobre el papel de la violencia en el Islam que el emperador bizantino Manuel II, paleólogo, hizo en una conversación que mantuvo con un erudito persa y que usted citó en su lección académica en la Universidad de Ratisbona, desencadenó violentas protestas de musulmanes en el mundo entero que fueron alentadas sacando la cita de contexto. En Luz del Mundo hablamos por extenso sobre el particular. Una última pregunta en relación con este asunto. ¿Fue casualidad que se tropezara con este pasaje? Había leído este texto del paleólogo porque me interesaba el diálogo entre el Islam y el cristianismo. En esa medida, no fue casualidad. Aquí se trata realmente de un diálogo. El emperador al que cito se encontraba bajo el dominio de los musulmanes y a pesar de ello existía la libertad de decir cosas que hoy ya no se podría decir. De allí que me pareciera pertinente poner sobre la mesa este fragmento de un diálogo de 500 años de antigüedad. Pero como ya he dicho, no valoré correctamente la relevancia política de esta forma de proceder. Para aclarar todavía un punto, el vaticanista Marco Polizzi escribió que ya antes del viaje a Baviera, el cardenal Sodano le advirtió de la carga explosiva del texto. Usted, sin embargo, habría hecho caso omiso de tales recelos. ¿Eso es cierto? No, nadie me dijo nada al respecto. De esta falsa presentación de los hechos, Polizzi concluye que el escándalo de Ratisbona no fue ninguna casualidad. Usted habría dado en la cuestión del diálogo con los musulmanes un giro de 180 grados respecto de la política de Wojtyła.
y como indicio aduce que ya en la misa del inicio del pontificado omitió usted deliberadamente toda mención de los musulmanes. No es cierto. No sé nada al respecto. O sea, que no es cierto esa exclusión y tampoco que usted quisiera invertir la política de su predecesor. No, en modo alguno. Después de que usted, con el motu proprio summorum pontificum, facilitar el acceso a la antigua misa en latín, estalló un debate sobre la oración del oficio de Viernes Santo por la conversión de los judíos. Luego, en febrero del 2008, dispuso usted que se sustituyera ese texto por una nueva formulación. ¿No podría haberse evitado la polémica? Eso fue orquestado en Alemania por teólogos no amigos. Las cosas son así. Conocemos la nueva oración del Viernes Santo y es aceptada por todos. Pero entre tanto habíamos acogido en la iglesia, ya en tiempo de Juan Pablo II, a algunos grupos con liturgias antiguas. Por ejemplo, la Fraternidad Sacerdotal San Pedro. Así pues, había ya muchas comunidades religiosas, muchas comunidades de fe que celebraban la liturgia antigua, y en concreto la antigua liturgia del Viernes Santo, que realmente no podía aceptarse en aquella forma, y aún me asombro de que no se hubiera hecho nada contra ello. Yo consideraba que eso no podía dejarse así, que también los partidarios de la liturgia antigua debían cambiar este punto. De allí que hubiera que elaborar la oración de un modo tal que encajara en el estilo intelectual de la antigua liturgia, pero que al mismo tiempo estuviera en consonancia con nuestros conocimientos actuales sobre el judaísmo y el cristianismo. Esta renovada oración del Viernes Santo consta, como todas las oraciones del Viernes Santo, de dos partes: una invitación a la oración y el ruego propiamente dicho. La invitación a la oración la tomé a la letra de las preces del libro de las horas, y la petición la formulé a partir de textos de la Escritura. En ella no se contenía nada, absolutamente nada, que justifique que los reproches que una y otra vez se me lanzan en Alemania. Todavía estoy contento de haber conseguido cambiar positivamente la liturgia antigua en este punto. Retirar esta nueva formulación del texto, como una y otra vez se reclama, significaría tener que volver a rezar el antiguo e inaceptable texto que habla de los perfidi iudei. Pero determinadas personas en Alemania intentaron desde el principio derribarme. Sabían que la forma más fácil sería sirviéndose de polémicas relacionadas con Israel, y por eso montaron esa mentira de que ahí se decía Dios sabe qué cosas. He de decir que eso me parece mezquino. Hasta entonces había rezado la antigua petición y yo la reemplacé para el círculo de quienes celebraban la liturgia antigua por otra mejor. Pero esas personas a las que aludo no quería que esto se entendiera.